Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a explicar los trabajos de cadenas de caracteres para que vayan entendiendo un poquito mejor. El ejercicio 1 hablaba de hacer un programa para el que no pudo hacerlo o el que tenga dudas. Así voy a mandar también un video relacionado con esto. Hacer un programa que pida al usuario que digite una cadena de caracteres y luego verificar la longitud. Es decir, que tiene que contar los caracteres que hay. Y si esta supera a 10 caracteres, mostrarla en pantalla. Caso contrario, no mostrarla. Las cadenas de caracteres deben colocarse de tal manera que se diferencie entre mayúscula y minúscula. Es decir, tiene que tener en cuenta acá el tema del contar, el tema de la mayúscula y minúscula y el tema de mostrar o no mostrar dependiendo de los caracteres que haya. Eso se hace con un sí. Pero el tema de cómo contamos, bueno, ahora que acá les voy a mostrar un archivo que creé en el cual para guardar las cadenas se pueden guardar de diferentes maneras. Primero hay que inicializar con las librerías, colocar todo lo que ya se sabe, declarar las variables. Estas variables se declaran como string.h con la librería string.h. El sin, el head y el sin headline son las diferentes formas de guardar caracteres. Normalmente ustedes guardan números o formato numérico en sin, pero acá no es recomendable cuando es texto, porque solo guarda la primera palabra. En el caso de que sea más de una, solamente se va a poder ver la primera palabra. Vamos a suponer que quiero agregar, ¿cómo me llamo? María Laura. Entonces cuando la voy a volver a querer ver en pantalla, María Laura, o sea, la que voy a volver con el CAUT, la voy a poder ver, voy a ver que solamente me va a salir María, porque cuando encuentra y lee un espacio en blanco no lo considera y para la función se terminó la cadena de caracteres. Entonces esta no es recomendable. El heads se coloca dentro el nombre de la variable donde vamos a guardar la cadena. Pero si le damos al principio una determinada cantidad de elementos, el head no respeta eso. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, yo tengo que declarar las variables, ¿no? De tipo string, que se declaran de esta manera, con char, y entre corchetes se colocan el número de caracteres que quiero que tenga esa cadena y que guarde en el espacio de memoria. Pero supongamos que acá yo reservé en ese espacio de memoria 20 lugares. Y lo que yo voy a escribir, vamos a suponer que tengo que escribir nombre y apellido. Y el nombre y apellido que escribo supera esos 20. Entonces no va a respetar ese espacio de memoria reservado. Entonces eso significa que de algún lado va a sacar ese espacio de memoria. Con lo cual el head no es recomendable tampoco. El que se usa es este, sin headline, que se pone el nombre de la variable donde se va a guardar los caracteres y la cantidad de espacio que se quiere guardar. Y cuando se quiere terminar con parámetros, se puede poner salto de línea, porque esa sería la forma eh, de que ese texto se guarde. Por ejemplo, yo pongo María Laura, aprieto Enter, ya se guardó, pero la función más recomendable es la sin headline, perdón. Bueno, entonces ustedes tienen que contar la cadena también en ese ejercicio, y la cadena se cuenta con esta función, strlen, y entre paréntesis ponen el nombre de la variable donde se guardó el carácter o las palabras. Entonces, eso va a contar, pero al principio ustedes tuvieron que haber puesto la declaración en cero, porque puede suceder que la longitud no esté en cero y esté, no sé, supongamos que se guardó en la memoria y no se borró y quedó 5 acá. Y yo voy a escribir Juan. Juan tendría 4, pero a veces puede salir 9 porque suma lo que tenía anteriormente. Entonces siempre declarar variables en el string. Bueno, y después tienen que hacer un if. Eso sería el ejercicio 1. El ejercicio 2 que dice convertir dos cadenas de minúsculas a mayúsculas, hay una función. Todas son funciones, son relativamente pequeñas. Compararlas y decir si son iguales o no. Y si las cadenas de caracteres deben colocarse de tal manera que se diferencie entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver en este. Para contar, para comparar se usa el strcmp. Y si quiero saber si una cadena es igual a la otra, se pone igual a 0. Y entre paréntesis los nombres de las cadenas o las variables donde guardé esas cadenas de caracteres. Esos son iguales.
También puedo preguntar si son distintas, que se pone como igual a 1. O también lo puedo colocar como así. Ay, este signo lo puse al revés. Es el signo de admiración al revés. Y eso significaba distinto también. Distinto lo pueden poner. Ay, me está marcando. A ver. No me deja poner el... Bueno, entonces ahí puse el signo correcto. Distinto también sería así. También esta función sirve para comparar alfabéticamente cadena de caracteres, es decir, esta se utiliza también para saber si cuál palabra ordenada alfabéticamente está antes o después. Supongamos, tengo que escribir nombre y apellido o nombre de alumno, Juan, y después coloco, no sé, Ayelen. ¿Qué pasa? Si yo lo tendría que ordenar alfabéticamente, Ayelen tendría que ir primero que Juan. Entonces, esta también nos va a servir para poder comparar, pero al mismo tiempo poder decir cuál es mayor y cuál es menor. O sea, cuál va antes alfabéticamente y cuál va después alfabéticamente. Entonces, para la función, bueno, esa sería con respecto a comparar. Y como hay que colocarla de minúscula a mayúscula, está la función esta, strupr. Esa va la función para colocar de minúscula a mayúscula. Todo lo que se coloque lo va a convertir. Entonces, y el strupr también es un nombre, lo que tienen que colocar entre paréntesis es el argumento, o sea, el nombre de la variable que se va a convertir. Y si una de las letras está en mayúscula, no importa, lo va a pasar y lo va a dejar igual. O sea, yo quiero poner Juan. Juan va con J al principio mayúscula. Cuando lo pasa a mayúscula, esa J la deja en mayúscula y convierte las demás. O sea que también es algo que se utiliza. O sea que en el ejercicio 2, ustedes tenían que convertir dos cadenas de minúsculas a mayúsculas, se van a pedir dos entradas y tienen que decir si son iguales. O sea, tienen que usar un sí. Tienen que usar un sí que puede ser en una parte verdadera o también le pueden colocar una parte falsa de que no haga nada o que salga lo mismo que salía antes, sin que dice las cadenas de caracteres comparar si son iguales o no. Nada, que digan que no son iguales. O sea que eso no hay mucha diferencia. Pedir al usuario que digite dos cadenas de caracteres e indicar si ambas cadenas son iguales. En caso de no serlo, indicar cuál es el mayor alfabéticamente. Lo que les decía antes, me adelanté, pero en el ejercicio 3 está pidiendo que las ordene alfabéticamente. Y las cadenas de caracteres deben colocarse de tal manera que se diferencien entre mayúsculas y minúsculas. O sea, que lo que voy a hacer es lo que había puesto acá. El strcmp lo vamos a usar y para que sea mayor o menor tengo que usar mayor o igual a 0. Y de esa manera en el condicional lo podemos lograr. Después, en el ejercicio 4 dice, ejercicio 4, crear una cadena que tenga la siguiente frase, hola, ¿qué tal? Que luego cuando agregue el nombre de una persona que la voy a añadir, al final me salga, hola, ¿qué tal? No sé, Rosa. Entonces, hola, ¿qué tal? Ya tiene que estar adentro cargado. Lo van a cargar en la declaración de la variable. Es decir, agregando, poniendo string o char, los espacios que hay y colocando, o los espacios, o dejarlo en blanco, igual a, y colocan hola, ¿qué tal? Y después esto lo tenemos que introducir, el nombre. De tal manera que al final se muestre hola, ¿qué tal? Y el nombre de la persona que ingresó. Entonces, eso se hace con el strcat, que lo que hace sirve para añadir o concatenar una función con otra. Entonces, esa sería una manera. Pero la otra manera de hacerlo es utilizando, que ahora les voy a explicar, pero esa puede fallar. La otra manera de hacerlo es colocando las cadenas, cadena 1, cadena 2, para que la muestre en ese orden y haciendo el if. Pero ¿qué pasa? Eso puede fallar porque hay veces que, aunque sea de esta manera, puede traer errores. Hay veces que no lo toma. Entonces, lo que se puede hacer es agregar una cadena 1 y una cadena 2, que son las cadenas que tenemos que ingresar, y una cadena 3, que sería donde se va a guardar el resultado. Entonces, ese es el count que se va a mostrar. Pero cadena 1 y cadena 2, esto se iguala a cadena 3. Entonces, esto lo que va a hacer es concatenar o unir esas dos cadenas y lo va a guardar en cadena 3 para que se vea después con count. Y el ejercicio 5, bueno,
Acá está, porque lo tenía vacío. El strcpy es para copiar, sirve para copiar el contenido de una cadena a otra. ¿Eso qué hace? Vamos a suponer que yo estoy en el programa, lo compilo, lo edito, le pongo esta función con el argumento entre paréntesis del nombre de la cadena primero vacía, porque van a poner dos cadenas distintas. La primera va a ir vacía y la segunda es la que tiene el contenido, que es la que va a pasar a la vacía. Esto es como la asignación. Vieron que ustedes acá, por ejemplo, como les expliqué antes, que tienen acá, ¿cuál era? El que había dicho antes, el de la cadena 3, el que había que copiar dos caracteres, dos cadenas de caracteres y unirlos. Al unirlos va a ir a parar a la cadena 3. La cadena 3 va a estar de este lado, un igual. Entonces esa es una asignación. Y lo mismo se utiliza con esta función. Esta función, entre paréntesis, va a ir primero el nombre de la cadena vacía, no sé, cadena 2, coma, el nombre de la cadena que tiene el contenido, cadena 1. Entonces, acá en este ejercicio de este muchacho que explica bastante bien el 42, el capítulo de programación de C++, dice lo que hace, es decir, él coloca el nombre cuando va a compilar y automáticamente sale en otra cadena distinta el nombre y apellido, el nombre que puso. Es decir, vamos a ir para atrás un poquito. Como te darás cuenta, vamos a compilar. Vamos a poner acá, pues, esta es la función strcpy, el string copy, para copiar cadenas de caracteres. Bien, y como ves me sale pues el nombre Alejandro. Recuerda que Alejandro estaba en la cadena de caracteres llamada nombre y ahora yo estoy imprimiendo nombre 2, lo que significa que el traspaso de caracteres de una cadena a otra ha estado muy bien, está correcto. Bueno, y hay otra manera de poder unir o concatenar, como en el ejercicio que le había dicho, el ejercicio número 4, no, ¿dónde está? El ejercicio número que había que concatenar. Estoy leyendo porque me mareé. Sí, el 4, el ejercicio 4. Hay una otra manera que yo les mandé el link de Wikilibros, de la parte de programación, de Wikibox, perdón, que es armado sobre un for. O sea, se puede unir cadenas utilizando un for. Es decir, que vaya contando las diferentes caracteres. O sea, esta sería la forma más... esta es cuando tengo que escribir con palabras más largas, es decir, cuando tengo varios caracteres. Esta sería la manera de poder hacerlo. El otro, lo que le habías dicho, lo de contarlo con el ST, acá. Cuando le dije que lo contaba con el strcat, ese es una forma más sencilla, pero no concatena tantos caracteres como concatenaría este. O sea que la idea es que te puedan tener la idea de que cuando es corto los caracteres que van a colocar se puede utilizar el otro. Este es para los caracteres más largos.